Manchuria, septiembre de 1904. Широкой по деканам нас окружил каканец злой, и трое соток с басурманом у нас кипел кровавый бой. Мы отступали, и он за нами толпами тысячными шел, и он путь наш устилал телами, и кровь струила на снежный дол. Мы залегли, свистели пули, и не рвали все куски, но мы и глазом не сморгнули, стояли мы казаки, и смерть носила, мы летели. ¿Qué tenemos que hacer? Nada más. Relájense. Te ayudo. Señor, tras el bombardeo, el doctor y el supervisor desaparecieron. Dígame, ¿qué vamos a hacer? Usted debe estar a cargo. Lo escucho. Sí, dada la situación, yo quedaré a cargo del hospital. Похвалиться после боя, как и он с лежачим воевал. А мы, собрав тела героев, могилу вырыли в ней для мира вечного. ¿Quiénes eran? Bandidos. Los japoneses lo hicieron. Denles un entierro decente. Como diga, señor. E hicen la bandera rusa y la bandera de la Cruz Roja. Pero, señor, perdimos la bandera de la Cruz Roja y no la hemos hallado. ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿Cuándo? Fue justo antier, antes del bombardeo. Tenemos que conseguir una bandera. Sin la bandera de la Cruz Roja, los japoneses nos destruirán. ¡Abran paso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Por cierto, manden una guardia al templo chino. ¡Tenga misericordia, señor! Pónganle una inyección. Sufrimos graves pérdidas. El regimiento Kulikovo perdió 1.500 ¿Cómo hombres. está el teniente? Está muerto. Maldición. ¡Llévenselo de aquí! Les dije que estaba muerto. Y aún así lo trajeron aquí. El trabajo, bien hecho. ¿Hacia dónde se llevan las camillas? Vengan, chicos. Denos las manos. Tenemos que llevarnos todo esto. Gasas, por favor. ¿Qué sucedió? Perdió parte de la cadera. Episodio 1. Perdió mucha sangre. Tal vez no sobreviva. Sutúrenlo y aplíquenle la solución salina mientras se señor. recupera. ¿Cuántos están gravemente heridos? Muchos heridos. La mitad de ellos no sobrevivirá. No podemos limpiar las heridas. No tenemos suficiente agua hervida. Alcohol, usen alcohol. Claro. Agua. Necesito agua.
¿Qué están haciendo? Estamos cavando. Tenemos que hacer fosas. Nos ordenaron enterrar a los muertos. ¿Y lo hacen aquí? ¿Se volvieron locos? Sáquenlos de la aldea, entiérrenlos lejos. Sí, señor. Rápido. ¡Camilla! ¡Deprisa! No puedo creerlo. Hay demasiados heridos. Buen día. Varios oficiales están muy heridos. La verdad es una historia muy ridícula. Estaban en su tienda a 1,5 kilómetros de la acción. Estaban jugando cartas. De pronto cayó un proyectil justo en su búnker. Uno murió y 2 resultaron heridos. El cuarto salió ileso. Muy bien, voy a verlos. Primero vea al coronel. Él es el importante. Nos interesa su salud. Creo que con esa mano hubiéramos ganado. Estoy seguro. En mi mano tenía un 8 de diamantes. Imagínate lo que hubiera hecho. Venskowski se deshizo de los diamantes. Eso es imposible. Era obvio que el juego iba directo a depender de los diamantes. Me hubiera hecho pedazos. Al diablo con él. ¿Por qué no hizo ese movimiento? Me pregunto cómo estará ahora. Fue tan estúpido. Muy estúpido. Puede llevárselo, enfermera. Puede llevárselo. Camilleros, pueden llevárselo. Sutúrenlo. El hueso está bien. ¿Quiere guardarlo como souvenir? No, doctor, no soy un hombre sentimental. Como quiera. ¿En dónde está Karenin? Aquí estoy. ¿Qué necesitas? Mi querido amigo, eres una maravilla. Al tomar el mando del hospital, lo salvaste. Voy a recomendarte para que te den una condecoración. No discutamos eso aquí, señor. Vamos. Conde, es usted. Ah, Iván Semyonich, estás aquí. No lo sabía. ¿Estaba viviendo en el extranjero? Así es, pero estoy aquí. Igual que tú. Fue algo estúpido, ¿te lo contaron? No. Sobreviví a la guerra de los Balcanes. Luché 3 batallas y me atraparon jugando cartas. Un giro en los eventos. Tienes que cuidarte. Mejórate. Gracias por todo. Cuida al conde. Ojalá tuviera una habitación privada. El conde Bronsky es un hombre muy importante para todos. ¿Qué fue lo que dijo? Sobre el conde Bronsky. Tu supervisor murió. Debo irme. Ahora estás a cargo, ¿entiendes? No lo olvides. Sí. Muy bien. ¿Cómo está su pierna?
¿Le duele? Soporto el dolor. La herida no es seria. Si no se presentan complicaciones, se recuperará pronto. Sabía que vendría a verme. ¿Es hijo de Ana? Así es. Mi nombre es Sergei Alexeyevich Karenin. Supongo que no soy de su agrado, ¿verdad? Para ser honesto, no me agrada para nada. Hace tiempo quería dispararle. Incluso compré un revólver. ¿Qué quiere de mí? Quiero saber sobre mi madre. ¿Por qué lo hizo? Doctor. Doctor, ¿puedo hablar con usted? Por supuesto. Verá, doctor. La primavera pasada estuve en Crimea. Recibí un tratamiento de cactus. Me ayudó mucho. Claro que sí. Ya lo sabía. Los cactus curan enfermedades. Recuéstese. Todos deberían recibir ese tratamiento. Es muy bueno, doctor. Se lo digo por experiencia. Sí, claro. Hágame caso. Los cactus son una planta muy útil. Sí. Sé de lo que le hablo. ¿Cómo está el capitán? Está muy mal, se perforó su cráneo. Ya comenzó a supurar. Está delirando. ¿Por qué quiere saber? Llegué a odiarla. Incluso la desprecié. Toda mi vida solo supe de ella por lo que la gente decía. Y básicamente la odiaba. Incluso llegué a pensar que ella... No puedo entender por qué lo hizo. Una puerta terrible. Nunca lo entendí. ¿Cómo sabe que le diré la verdad? La gente recuerda cosas según le conviene. Y para el amor hay más de una verdad. ¿Está bien? Cuénteme su verdad sobre el amor. Ya pasaron 30 años. Y aún recuerdo ese día. Fui a la estación de tren aquella tarde y... había costales, cajas y basura. Todo tirado por ahí. Ella estaba en una mesa. El cochero me lo dijo. Lo había enviado a la estación a llevarle una nota. Regresó con la cara pálida. Le tuve que preguntar, ¿la viste? Le diste mi nota y dijo no. No dijo ni una palabra. Le pregunté de nuevo, ¿qué sucede? Responde. Después me dijo que una mujer había sido atropellada por el tren. No dijo que era ella, solo dijo una mujer. Pero de alguna forma yo sabía que era ella. ¿Ella estaba? ¿Su cuerpo estaba mutilado? Su rostro no sufrió daño. Sus ojos eran escalofriantes. ¿A qué se refiere? No era de dolor ni sufrimiento. Sus ojos parecían triunfantes. Me hizo recordar cuando la conocí.
por primera vez en la estación de trenes fue inolvidable. Era misteriosa, encantadora, buscando amor y haciendo felices a los demás. Moscú, 1872. ¿A quién esperas? A mi madre va a llegar. Viene de San Petersburgo. Te estuve esperando ayer hasta las 2. ¿A dónde te fuiste? Ya no te vi. A mi casa. Me sentí muy bien después de eso, así que no fui a ninguna parte. Conozco a los caballos temperamentales. Y a los jóvenes enamorados se nota en su mirada. ¿Y tú a quién esperas? ¿Yo? A una mujer hermosa. ¿Hablas en serio? Qué pena quien me interpreta mal. Es mi hermana Ana. Ah, ¿Karenina? ¿La conoces? Honestamente, no lo sé. No la recuerdo. Pero estoy seguro que conoces a mi cuñado Alexei, ¿verdad? Lo conozco por su reputación y apariencia. Sé que es listo, educado, algo así como divino. Pero, sabes, no soy experto en esa área. Es un gran hombre. Un poco conservador, pero es una buena persona. Mejor para él, ¿no crees? ¿Ya va a llegar? No se preocupe. Llegará en cualquier momento. Mi hijo vendrá a buscarme. Gracias. Bien parecido. Todas las jóvenes están completamente locas por él. Hijo, ¿cómo estás? ¿Qué tal el viaje? Te presento. Ella es Ana Karenina. Discúlpame, no te reconocí. Nos vimos tan brevemente que no sé si me recuerdes, Ana Karenina. Te hubiera reconocido, porque tu madre y yo hemos estado hablando de ti durante todo el viaje. Ana tiene un hijo y tiene 8 años. Nunca antes se había separado de él, así que está preocupada. Sí, estuve hablando de mi hijo y la condesa habló sobre ti. Muchas gracias. El tiempo pasó rápidamente. Bueno, condesa, ¿ya encontró a su hijo? Y a mí ya se me acabaron las historias. Ya no tengo más que decirle. Podría viajar por el mundo contigo sin aburrirme. Tú eres de esas mujeres con quien se puede hablar felizmente o estar en silencio. No te preocupes por tu hijo. No puedes estar siempre con él, querida. Ahora, permíteme darte un beso. Te confieso que me robaste el corazón. No veo a mi hermano por aquí. Imagínate, su hermano la vería aquí, pero no ha llegado. Tu hermano está aquí. ¿Podría salir a buscarlo? ¡Oblonsky! ¡Por aquí! ¡Ana! ¡Hermano! Mi ángel. Me alegra tanto verte. ¿Cómo estuvo el viaje? Fue maravilloso. Durante el viaje estuve hablando con la condesa Bronskaya. Es encantadora. Estoy tan feliz de verte. ¿Ya nos vamos? Estamos esperando a la Brenti. Ella es encantadora.
Su esposo la sentó a mi lado. Estoy muy complacida. Hablamos durante todo el viaje. ¿Y tú sigues en tu amor perfecto? ¿Es eso? Es lo mejor. ¿Entiendes? Es lo mejor. Creo que no te entiendo, madre. ¿Te encuentras bien de salud? Sí, estoy perfectamente bien. Alexander fue muy amable. Mary creció muy hermosa. Es muy atractiva. En todo caso, no los visité en vano. El bautizo fue maravilloso. Qué pena que no pudieras ir. Después de todo, es tu sobrino. Creo que es un buen niño. Mi mamá empezó a hablarme del bautizo de su nieto y su viaje a San Petersburgo, del favor especial del emperador hacia mi hermano mayor y de otras cosas que no recuerdo exactamente. De hecho, no la estaba escuchando, estaba pensando en Ana. En ese momento no me di cuenta de lo que me estaba pasando, pero ahora puedo decirlo con certeza. En ese momento me enamoré de Tu ella. hermano pronto será comandante de uno de los regimientos de la Guardia. Estoy tan feliz por él. Llegó la Brenti. Mis respetos, condesa. Todo está listo. ¿Todavía estás aquí? ¿Dónde está tu hermano? Fue a investigar lo que pasó. Parece que atropellaron a alguien, gritó una mujer. Ahí está. Dios, es horrible. Ana, si lo hubieras visto, fue terrible. Me imagino. Condesa, ¿Qué sucedió? el vigilante ebrio no escuchó el tren, así que lo aplastó en las vías por allá. No puedo creer. Si lo hubiera visto, condesa, fue algo terrible. Dicen que es el único proveedor de su familia. ¡Qué pesadilla! ¿Se puede hacer algo por la viuda? Ahora vuelvo, madre. Tomen un pedazo de artillería y envuélvanlo para que se lo lleven lo antes posible. Por ahora, cúbranlo con algo. Por favor, dele esto a la esposa. Qué muerte tan terrible. Al contrario, creo que fue una muerte fácil e instantánea. No estoy de acuerdo. Su voz es maravillosa. Estoy seguro que pronto conquistará la capital. Ya podemos irnos. Amigo, espero pronto nos visites. Hasta pronto. Hasta luego. Me dio 200 rublos. Por favor, dígame qué debo hacer con ellos. Para la viuda. ¿Por qué me lo pregunta? ¿Lo hiciste? Muy amable, muy amable. Fue un lindo gesto, ¿no te parece? Sí, date prisa. ¿Conoces a Bronsky? Sí, es uno de los jóvenes más distinguidos de San Petersburgo, con una buena posición económica. Ayudante de campo y sobre todo un tipo excelente. Esperamos que se case con Kitty. ¿En serio? Bueno, vamos a hablar sobre ti. Hablemos de tus asuntos. Yo recibí tu carta. Y aquí estoy, hermano. Mis esperanzas están en ti. Cuéntamelo todo. Quiere irse y llevarse a los niños con su madre. No te preocupes. Dios no lo permitirá. No me perdonará. Nunca me perdonará.
Lo peor es que todo esto es mi culpa, pero no es mi culpa. Cuando un hombre está casado y ama a su esposa, pero cae con otra mujer... ¿Hablaste con Dolly? Traté de convencerla. ¿Qué te dijo? Me desprecia, me detesta. Pero por amor de Dios, debe pensar en los niños. Son inocentes, debería castigarme, hacerme algo para expiar mi culpa. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. No puedo explicar lo culpable que me siento, pero debe perdonarme. ¿Cómo es que 9 años de mi vida no pueden valer nada? Fueron unos minutos de debilidad. Me doy cuenta de la gravedad de mi situación. Siento pena por ella, por los niños y también por mí. Conserva la calma. ¿Crees que entiende lo grave? ¿Lo grave de la situación, de lo que sucede? No tiene idea. Está feliz, está contento. No, él se siente miserable. No puede dejar de sentir lástima por él. Ambas lo conocemos. Es amable, pero orgulloso. Y ahora se siente humillado. Pero lo que más me conmovió fueron 2 cosas, Dolly. Siente vergüenza frente a los niños y además él te ama. ¿Qué dices? Sí, Dolly, él te ama y está lastimado y destruido. Pero ella es joven. Ella es joven y hermosa. Y tú lo sabes, Ana. Toda mi juventud, mi belleza, me la quitaron él y los niños. Y por supuesto ahora esta criatura fresca y vulgar lo deleita más. Ya se acabó. ¿Para qué me preocupo y lo intento? Lo peor de todo es que todo el amor y la ternura que sentía por él se han ido. Solo queda enfado, furia, esa furia. Sí, furia, y quiero matarlo. Querida Dolly, te entiendo, pero no te tortures. No te tortures, estás muy ofendida y ansiosa, que ves todo mal, Dolly. Ana, dame un consejo. Lo he estado meditando, pero no puedo decir nada. Dolly, querida, te entiendo perfectamente. Pero hay una cosa que no sé. No sé cuánto amor queda por él en tu alma. Solo tú sabes si hay suficiente amor como para perdonarlo. Si hay amor, perdónalo. Eres su diosa, siempre lo has sido, aún eres la única. Y este amorío no tuvo significado. ¿Y si ese amorío se repite? No lo hará. No se repetirá. Estoy segura. Muy segura. Dime, ¿tú podrías perdonarlo? No estoy segura. No puedo juzgarte. Puedo perdonar. Puedo hacerlo. Puedo perdonarlo. Sí, no sería lo mismo, pero lo perdonaría. Como si nada hubiera pasado, ¿lo entiendes, Dolly? Absolutamente nada. Nada. Nada de nada. Si no, no podría disculparlo. Perdonar significa... perdonar completamente. Completamente. Qué bueno que viniste. Me siento mejor. ¿Cómo te atreves a darme esto? Te voy a reportar. No debiste hacerlo. No lo pasaré por alto. Presentaré un reporte, te lo aseguro. Un reporte. Después fui a la casa de Oblonsky. Ya era tarde. ¿Y por qué fue allá? ¿Por qué? ¿Sabe?
No los recuerdo. Supongo que solo quería verla. Y por extraño que parezca, sí pude verla.